quiero invitarlos los voy a presentar en realidad a nuestros dos invitados que tenemos hoy. En primer lugar, tenemos a la doctora en Sociología de la Universidad de Nantes, Gabriela Parodi. Gabriela se desempeñó en el Centre Nantais de Sociologie, donde realizó su máster en Sociología sobre formas de existencia social y transformaciones culturales, bajo la dirección de Véronique Guillen. En ese marco analizó la estructuración de los circuitos de comercialización del comercio justo en Francia a partir de tipologías de actores inscriptos en dinámicas e intercambios entre países norte-sur, caracterizando el consumo responsable y el perfil de consumidores participantes en la región de Loire-Atlantique. Luego, a partir de su beca interna postdoctoral de reinserción en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CIEL-CONICET, y su radicación como docente investigadora adjunta a la Universidad de Lanús, viene desarrollando investigaciones vinculadas con organizaciones de la agricultura familiar en el conurbano bonaerense. Sus líneas de investigación se enfocan en el estudio de redes de comercialización y de consumo entre productores y consumidores que desarrollan circuitos cortos y alternativos de abastecimiento de alimentos vinculados con prácticas socioproductivas, agroecológicas y orgánicas. Una de sus últimas publicaciones es un libro que me parece que lo tenemos por acá, Circuitos Alimentarios Alternativos, Actores Sociales, Prácticas y Desafíos. Seguramente Gabriela nos va a extraer unas ideas interesantes de ese libro. Y también es docente del Seminario de Maestría de Estudios Sociales Agrarios de Flaxo en Argentina. Así que bueno, muchas gracias Gabriela por haber aceptado esta invitación y tu participación en este panel como socióloga, que nos va a dar una visión particular desde esa disciplina sobre los problemas de alimentación que tenemos en el mundo actual. Y también tenemos como invitado a David Laborde. David es doctor en Economía por la Universidad de Pau et de Pays de la Dour. Desde 2023 se desempeña como director de la División de Economía y Política Agroalimentaria de la FAO en Roma. En este cargo lidera publicaciones claves sobre State of Food Security and Nutrition y State of Food and Agriculture in the World, y encabeza el trabajo de monitoreo de políticas, reformas e incentivos para transformar los sistemas agroalimentarios. Asimismo, es responsable de las áreas prioritarias de resiliencia y bioeconomía. Antes de unirse a la FAO, trabajó 16 años en el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias, el IFPRI, del Grupo Consultivo de Investigaciones Agrícolas Internacionales en Washington, Estados Unidos. Allí dirigió investigaciones sobre temas macroeconómicos, de comercio internacional, siempre orientado a agricultura, y codirigió el proyecto CERES 2023. Sus intereses científicos hoy en día comprenden la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de la globalización y el cambio climático. Desde un punto de vista técnico, David Laborde ha trabajado en la modelización de políticas agrícolas y alimentarias y desde 2015 se ha enfocado en estimar los costos para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, o sea, cero hambre, considerando flujos de comercio y acciones climáticas. En este sentido, ha desarrollado modelos de equilibrio general para justamente evaluar estas políticas, bases de datos, y es parte del Global Trade Analysis Project desde 2005, donde recibió el premio Alan Powell en 2018. Cuenta con más de 150 publicaciones y ha editado numerosos libros e informes de alto nivel. Así que bueno, también David, muy bienvenido y muchas gracias por participar en este panel. Simplemente, nada, sin tanto preámbulo, me gustaría comenzar dialogando. Lo podemos hacer en rondas alternativas, cada cual puede elegir quién comenzar, pero simplemente pidiéndoles que hagamos como primer paso un diagnóstico de cuáles serían justamente, o cuáles son los que ustedes consideran desde su disciplina, desde la economía y desde la sociología, y obviamente de forma quizás interdisciplinaria, cuál es el diagnóstico de las principales causas que tenemos hoy frente para explicar la inseguridad alimentaria y los problemas de malnutrición
en el mundo y en particular, obviamente, de nuestra región, nuestro país. No sé si Gabriela querés comenzar o David. Sí. Je peux commencer? Tu peux commencer. ¿Puedo empezar? Sí, sí. No sé si la gente tiene los cascos para poder escuchar la traducción. Es un placer estar hoy con ustedes. Y entonces, sí, la inseguridad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad alimentaria? Hay más de 700 millones de personas en la Tierra que no saben de dónde les va a llegar la comida siguiente. ¿Ah? Si tomamos esta sala, habría tres sobre los que están aquí que no tienen la cena asegurada. Hay 3 millones de personas que no tienen suficiente dinero como para tener una alimentación sana que les permita a ellos y a sus hijos ser miembros productivos de la sociedad hoy y en el futuro. Al mismo tiempo, tenemos ahora 1.000 millones de personas obesas, casi 2.000 millones de personas que tienen sobrepeso. Y eso sucede en los mismos países. Incluso en la vida de la misma persona. Hay gente que crece sin tener suficiente para comer. Cuando crecen, se vuelven obesos. Una de las razones principales son las desigualdades económicas entre los países y dentro de los países también, porque fundamentalmente hoy se produce suficientemente en el planeta como para alimentar a todos. Quizás no suficientes frutas y verduras, pero porque detrás el poder adquisitivo en muchos casos no es suficiente para crear un mercado para esos productos. Entonces, realmente la cuestión de las desigualdades es esencial. Y luego, en los últimos años, hubo shocks crecientes, guerras, conflictos en Sudán, en Gaza, en Ucrania, que provocaron problemas dentro de esos países, donde a veces a miles de kilómetros, porque por ejemplo Ucrania era proveedor de trigo en muchos países, para muchos países de América del Norte. Y luego tenemos el cambio climático. Hay más sequías, más inundaciones, a veces en el mismo año y en el mismo país, que impactan la capacidad de los agricultores para poder trabajar. Y luego crisis económicas que se vienen multiplicando. Entonces, realmente esa mezcla es la que hizo que cuando en 2015 uno de los objetivos de todos los países del mundo era convertirse para el 2030, haber erradicado el hambre en el mundo, lo que significa que la gente tenga un derecho a la seguridad alimentaria. En 2025, 10 años después, tenemos 130 millones de personas que pasan más hambre hoy que en el 2015. Ese es el estado de la situación. Los sistemas agroalimentarios son la base de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Sin ellos no existiríamos, pero hoy les está costando poder responder a todas nuestras expectativas y necesidades. Gracias, David. Para que ella nos dé también su visión de este diagnóstico, ¿no?, de seguridad alimentaria y malnutrición que tenemos hoy en día. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, encantada también de la invitación. Voy a hablar en español, aunque conozco y entiendo bien el francés por haber tenido un recorrido académico en Nantes. Pero bueno, en esta ocasión el interés, agradezco obviamente al Instituto Francés y a la Embajada por la invitación también. En este contexto, voy a abordar la cuestión planteada desde la dinámica de las políticas públicas que dieron lugar en Argentina y cuáles son las características de esas políticas públicas vinculadas a la seguridad alimentaria. En general, uno puede pensar que los componentes de esa seguridad alimentaria son el acceso a la alimentación y también, la respuesta que da el Estado a, estas problemáticas. Por supuesto que desde el mercado tiene que haber condiciones, de que los precios sean accesibles para acceder a esos alimentos y del Estado también garantizar ese derecho a la alimentación. Básicamente, si uno recorre las políticas públicas, en particular las políticas alimentarias, ¿no?, que entran dentro del campo de las políticas sociales,
En Argentina, bueno, siempre los programas y los planes de nutrición estuvieron vinculados a momentos de crisis alimentaria, crisis económica, socioeconómica, digamos, como componente fundamental de ese problema de acceso a la alimentación. El hito principal de esos planes fue el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en el año 2002, que fue en respuesta a la gran crisis que sucumbió en Argentina en 2001. Y bueno, el Estado, digamos, y el gobierno tuvo que hacer frente a esa situación crítica, donde más de la mitad de la población estaba en condiciones de pobreza, digamos, y de indigencia un 22%. A partir de ahí, ese Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, si uno se basa en los estudios, yo estoy muy vinculada también al Instituto de Salud Colectiva de mi universidad, yo pertenezco a la Universidad Nacional de Lanús, y digamos, ahí también se hacen estudios epidemiológicos del perfil nutricional argentino, y en base a una tesis doctoral, justamente estaba leyendo algunas consideraciones, y los autores, yo no soy nutricionista, bueno, soy socióloga, no soy entendida de la cuestión nutricional a nivel estadístico, digamos, pero sí del análisis de esas políticas públicas. El plan resultó muchas veces con vaivenes, digamos, vinculados a la impronta que se le daba desde los distintos gobiernos que fueron interviniendo, ¿no? Si bien fue un poco catalizador y reorganizó los planes anteriores, este plan nacional, la característica que tuvo es que siguió reproduciendo algunas dificultades debido a que en general esos planes se aplican de manera fragmentada, focalizada, no hay evaluación de esos planes, no hay una sostenibilidad en el seguimiento. Y eso hace que la característica principal de su ejecución en un país como Argentina es que responde a una emergencia en general alimentaria. Así que eso es la característica fundamental que salen de estos estudios, ¿no? Y bueno, a nivel más local, lo que me interesó siempre trabajar un poquito es el acceso a los alimentos desde un sector particular, que es de la economía popular. En Argentina, digamos, hay todo un resurgimiento de la valorización del acceso al alimento de calidad, sano, con valor nutricional también, vinculado a la agricultura familiar. Y es un sector de estudio, digamos, que está interviniendo en mis trabajos de investigación dentro de la universidad. Entonces, bueno, después con el desarrollo vamos a ir viendo un poquito de qué se trata esa aproximación al tema. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Así que, bueno, en este diagnóstico vamos viendo que hay temas de desigualdad económica, conflictos de guerra que han justamente intensificado esta situación, este contexto. Obviamente el cambio climático que impacta sobre la productividad agrícola, la provisión de alimentos, las políticas públicas, en el caso particular de Argentina, y los planes nutricionales, y quizás la deficiencia al momento de monitoreo y el impacto que esos planes han tenido, y que es algo, sin duda, para tener en cuenta las acciones, ¿no?, que uno va a ir pensando para poder justamente generar un cambio en estos problemas. Y obviamente la agricultura familiar como una manera de poder también salvar o de paliar un problema de inseguridad alimentaria. Me gustaría seguir con alguna visión crítica que ustedes tengan sobre el modelo agroalimentario actual o los modelos agroalimentarios de hoy en día que han llevado justamente a esta situación. Y pensar también cuáles podrían ser aquellos elementos estructurales que deberíamos transformar o pensar alguna estrategia de transformación para que justamente los sistemas alimentarios sean más justos desde el punto de vista social, sean sostenibles tanto económica como ambientalmente, y que sean también resilientes, obviamente, de este contexto climático cambiante que tenemos. Así que, bueno, me gustaría que apuntemos ese lado, pensar de forma crítica qué es lo que podemos cambiar o qué es lo que deberíamos cambiar cuáles son los elementos que deberíamos transformar de este sistema agroalimentario para mejorar el problema que tenemos hoy en día de inseguridad alimentaria y nutrición. Gabriela, no sé si querés, hacemos una vuelta. Ahí está. Encadenar con la intervención anterior. Justamente
el hecho de focalizarme en el estudio de las dinámicas de la agricultura familiar en el sector específico de la producción de hortalizas, ¿sí? Y de los cinturones hortícolas de las grandes urbes, como puede ser La Plata, el Gran La Plata, digamos, Rosario y Córdoba. En particular he hecho trabajo de campo en el conurbano bonaerense. A partir de la repatriación, digamos, después de la tesis doctoral, yo trabajé temas de consumo responsable en Francia sobre justamente el consumo de productos del comercio justo y todos los circuitos de comercialización alternativa que se daban en esa lógica de intercambio norte-sur, ¿no? Ahora, viniendo acá en Argentina, justamente me interesé más a el desarrollo de esas dinámicas que eran bastante incipientes en esos años, 2013-2015, donde las organizaciones sociales empezaban justamente un proceso muy, muy incipiente de reorientación de sus prácticas productivas, ¿sí? Pequeños productores que en promedio tenían 1,5 hectáreas de tierra, digamos, que no eran propietarios de su tierra, que también eso trae dificultades, si uno analiza en términos de la ocupación del territorio y las pujas que se dan de poder justamente en esa ocupación de territorio, las distintas actividades productivas entran en colisión porque si uno observa que cada vez se corre la frontera urbana, digamos, el periurbano ese se desplaza y esos productores hortícolas que son los que proveen a la capital federal y al Gran Buenos Aires, digamos, son realmente muy importantes como sector de disponibilidad de alimentos. Bueno, en esos años justamente ya empezaban a tener algunas dificultades por desplazamientos o emprendimientos, digamos, de actividades inmobiliarias y demás, que hacía que el corrimiento a los distintos cordones del cinturón hortícola se fueran desplazando. Bueno, esa era una de las dificultades en cuanto si uno analizaba el perfil de esos desarrollos desde las organizaciones sociales. Sí, se puede decir que fueron dinamizadores justamente de esas prácticas, apoyados o sustentados por un apoyo institucional coyuntural también, o sea que los gobiernos en muchos casos en ese momento, 2014, tenían una política de apoyo a la actividad, a este proceso de transición agroecológica, por ejemplo, destinando parte de sus programas de planificación, el caso concreto es el ProHuerta, como un programa digamos, me salen algunas palabras en francés, ¿no? Sí, faro de la política pública, digamos, que si bien era un programa que databa de los años 90 y que también en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria empezó a entrar como dentro de una línea de acción en el 2003, en el 2013 ya, digamos, bastante consolidado este programa, facilitaba que sus técnicos se acercaran al campo, justamente al territorio, y pudieran intercambiar saberes sobre, bueno, los procesos justamente de quita del paquete tecnológico heredado de la Revolución Verde, donde con todas las características que tiene, digamos, del uso de agroquímicos y de semillas transgénicas, quitar ese modelo que entraba en colisión justamente con estas nuevas prácticas de concientización también de otras formas de producción y de alimentación. Bueno, ahí el Estado intervenía a favor, digamos, apoyando al sector a través de distintos programas, ¿no? Uno era el ProHuerta, otro el Cambio Rural, todos vinculados a instituciones también que hoy están sufriendo lamentablemente algunas avatares en cuanto a su sostenimiento económico, ¿no? En estos tiempos. Pero bueno, en esa época era bastante dinamizador y apoyaba justamente el desarrollo de estos agricultores en este proceso de transición agroecológica. Sí puedo remarcar también que las organizaciones sociales, algunas con bastante posicionamiento político también en esto de demandar un acceso al alimento sano, saludable, no solamente, digamos, en vistas a que el consumidor tenga acceso a ese alimento, sino también ellos mismos puedan alimentarse de otra manera y producir de otra manera para evitar las consecuencias del manejo de agroquímicos, por ejemplo, en la producción concretamente. Una de las cosas como anécdota que me había llamado la atención es que en una primera instancia, esos productores que iban al encuentro en ferias de los consumidores y... Perdón, estoy un poquito hablando rápido. A la traductora le hablo, perdón. Que iban al encuentro de los consumidores en las ferias, ahí... digamos, yo como observadora, digamos, participante de esos espacios, me encontraba con que inmediatamente el productor necesitaba definirse que estaba haciendo, o sea, autopercibía, digamos, que estaba haciendo agroecología,
cuando en realidad, digamos, lo que estaba sucediendo es que estaba adoptando ciertas prácticas de transición, porque evidentemente todo el impacto que tenía o que tiene todavía el uso del paquete tecnológico agroindustrial, digamos, todavía hoy pesa, digamos, como tanto en términos de componentes del suelo, los rastros de químicos, digamos, en el agua también, en el lixiviado, en todas estas, desde el enfoque más territorial, digamos, del uso del suelo también es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, ellos mismos empezaron como a formarse en esto de entender un poco más en detalle lo que implicaba integrar estas prácticas productivas llamadas alternativas al modelo hegemónico, digamos. Bueno, gracias, Gabriela. Y me parece que está bueno tener una visión bien local, ¿no?, de la agroecología y de esa transición como también una manera de transformación de lo que estamos hablando de los sistemas agroalimentarios. Y ahora le voy a invitar a David a que seamos un poco provocativos también, ¿no?, porque hablar de no agroquímicos, temas de productividad a nivel del sistema agroalimentario amplio o grande, ¿no?, que es otra escala, digamos, coexistimos con varios sistemas. Por eso hablar de sistemas agroalimentarios quizás es lo más pertinente que hablar de uno solo, porque son muchos. Entonces quizás invitarlo a David para que nos dé quizás también su visión más amplia y quizás internacional también sobre las necesidades de transformar el sistema agroalimentario con agroquímicos, sin agroquímicos, con una percepción de cuáles son los impactos sobre los recursos naturales, agua, suelo, por más que a veces queremos hacer agroecología, como decía Gabriela recién, quedan trazos de estos químicos en el suelo y no siempre es tan fácil esa transición. ¿Cómo podemos entonces hacer esa transición o qué deberíamos transformar para que nuestros sistemas agroalimentarios sean socialmente justos, ambientalmente sostenibles y resilientes, ¿no?, frente también a estos cambios? Merci. Gracias. Creo que el primer punto es la cuestión de la diversidad de los sistemas que existen y que tienen que seguir existiendo y también tienen que alimentarse unos de otros. En menos de 25 años vamos a ser 10.000 millones de habitantes en la Tierra. No vamos a poder alimentar 10.000 millones con la agricultura del siglo pasado. Es simplemente imposible. Entonces, ya sea a través de una agricultura tradicional o heredada de la Revolución Verde. Como lo dije hoy en día, ya tenemos demasiada gente que está pasando hambre. Tenemos 1/3 de los gases de efecto invernadero que proceden del sistema agroalimentario. 70% del agua que utilizamos en la tierra se usa para agricultura y asociados a algunos de estos disfuncionamientos hay un costo también económico importante que se llama el costo escondido, que son unos 12.000 millones de dólares, porque contaminamos el agua. Entonces, si contaminamos el agua y los suelos, la gente se enferma y eso son personas que se vuelven no productivos. Entonces, ese costo de que los sistemas no sean sostenibles es algo que estamos pagando todos. Tenemos que hacerlos que sean sostenibles a una escala que nunca conocimos, que es para 10.000 millones de habitantes y con un clima, frente a un clima que tampoco conocimos. La última vez que el planeta tenía este nivel de calor era 8.000 años antes de Jesucristo. Así que antes de la agricultura a gran escala. Esta es la amplitud de los desafíos que estamos enfrentando hoy. Y para responder a ellos vamos a tener que innovar, vamos a tener que combinar lo tradicional con las prácticas modernas. En muchos casos no va a ser uno o el otro, va a ser uno y el otro. También va a haber que ganar en productividad, sobre todo para las regiones del mundo que están más atrasadas, y ese es el punto sobre todo para África. América Latina, Brasil y Argentina han hecho esfuerzos muy importantes, por ejemplo, en términos de productividad agrícola, invirtieron, pudieron ponerse a la altura de los países ricos, pero hoy los países menos avanzados en el mundo son
menos productivos con respecto a Europa, Brasil, Argentina o Estados Unidos de lo que ya lo eran hace 30 años. Es decir, que las desigualdades mundiales siguen acelerándose y ampliándose. ¿Cómo podemos entonces aportar los saberes y las tecnologías del norte y de los países emergentes hacia los países pobres? Eso es un verdadero debate que tenemos. Y es la cuestión norte-norte, norte-sur o triangular. Y hay que evitar en este sentido los errores del pasado, porque nos hemos equivocado mucho. Europa destruyó su biodiversidad. América Latina tiene dificultades para controlar la deforestación y no queremos reproducir ese sistema en África, pero la población africana hoy tiene mil millones de personas y habrá más de 2.000 millones dentro de 25 años. Entonces, la amplitud de estos desafíos depende hoy de una coordinación y una cooperación global. Hoy América Latina ayuda a alimentar a África y eso va a seguir así durante cierto tiempo. Pero América Latina nunca va a llegar a alimentar a toda África. Entonces, compartimos el compartir tecnologías y experiencias es extremadamente importante y es por eso que en la FAO ahora hace más de 2 años que lanzamos una hoja de ruta global para estar seguros de que podemos alcanzar a nivel global una seguridad alimentaria y nutricional, haciendo acciones climáticas, haciendo también las acciones climáticas necesarias, porque las primeras víctimas del cambio climático en el mundo son los agricultores. Lamentablemente hoy sigue habiendo actores que contribuyen con la deforestación y con la emisión de gases de efecto invernadero y por ahora no les hemos dado las buenas soluciones. La sociedad no los ayuda a enfrentar estos desafíos porque realmente nos enfrentamos a un problema enorme. Para poder luchar contra la pobreza, y muchos agricultores son pobres, hay que aumentar sus ingresos y aumentar los precios agrícolas. Pero al mismo tiempo, la sociedad no quiere pagar más cara la alimentación. Entonces, tenemos hoy también las partes más vulnerables de la sociedad a las que les cuesta comprar comida. Entonces, ¿cómo reequilibrar eso? Bueno, tiene que haber mayor ganancia de productividad, hacer más productividad, tener transferencias, ayudas sociales y también encontrar algo fundamental, que es cuál es el valor del sistema agroalimentario para la sociedad, el valor, no el precio, y cuánto estamos dispuestos a pagar, a invertir para eso. Hoy es más fácil mover dólares con las criptos que invertir en la restauración de suelos. ¿Por qué? Porque no es un problema lo de los suelos. Pero cuando la gente tiene hambre, sí, se vuelve un problema. Entonces, las preguntas sobre cuáles son realmente las acciones necesarias para tener una alimentación sana hoy y en el futuro para todos, tiene que ser entendido como un desafío fundamental que tiene que interesar a la totalidad de nuestra sociedad. Y también poder abrir ahí oportunidades de ganancia para los inversores, para los agricultores. Eso requiere la participación de todos, los inversores, los estados, los consumidores, pero claro, no tienen que tratar de hacer todo todos al mismo tiempo. Para eso tenemos que estar coordinados y tener una estrategia en todos los niveles, mundial, nacional y local. On s'est avancé un petit peu dans les questions, mais c'est vrai que nada, justamente ya nos estabas hablando de cuáles eran las acciones, ¿no? Venimos haciendo un diagnóstico, viendo cuáles son las críticas de transformación de nuestros sistemas agroalimentarios y ahora justamente el hecho de pensar en acciones, que es lo más importante para llevar a cabo estas ideas, ¿no? Estas necesidades de cambio. Por supuesto que a veces las acciones uno tiene muchas
y quizás hay que ordenarlas o darle prioridad, ¿no? Un orden para alcanzar el objetivo final. Si querés, nos podés decir cuál sería tu priorización, tu orden de esas acciones, y luego le paso la palabra a Gabriela para que ella nos comente cuáles son las acciones que ella piensa que son más urgentes o más importantes o por las que deberíamos comenzar esta transformación. En la FAO, en nuestra hoja de ruta, identificamos 120 acciones en cerca de 10 áreas. Esto empieza con la educación de las niñas en África y de su derecho a poseer tierras. Una joven agricultora en África que no recibió educación y que tampoco puede poseer la tierra en la que trabaja para adoptar nuevas prácticas o para poder proteger el patrimonio que ella tiene, que es la tierra y el suelo. Bueno, eso plantea muchos problemas. Y también entonces tenemos que desarrollar e innovar en genética, la genética de las plantas y de los animales. Con los cambios climáticos hay enfermedades que migran muy rápidamente y no es de la manera tradicional, que cambiando las variedades, que vamos a poder reaccionar, porque hay evoluciones que antes tardaban 1 año o 2 y ahora suceden en 10 años. Entonces, por supuesto, hay distintos ámbitos de acción, como lo dije antes. Algunos tienen que ver con los cultivos, mejorar los cultivos que tenemos, pero también algunos otros que han quedado olvidados, por ejemplo, las leguminosas, todas las legumbres, las lentejas, que son plantas que son buenas para la nutrición y para el suelo al mismo tiempo. En otros lugares han sido reemplazadas por los cultivos de cereales. Pero si no mejoramos los rendimientos de esos cultivos, los agricultores no lo van a hacer, no los van a cultivar, porque no ganan dinero con eso. Entonces hacen falta herramientas que les permitan hacer que esos cultivos sean también rentables. Con las vacas también, por ejemplo, en el ganado, en todo lo que es ganado, vacunar el ganado hace que esos animales puedan ser sanos y que no estén emitiendo gases de efecto invernadero durante toda su vida, animales que después no van a ser sanos y no vamos a poder consumir. También entre que no haya desperdicio, porque se pierde 1/3 entre lo que se cosecha y lo que se consume. Entonces, para eliminar ese desperdicio hacen falta distintas acciones. Hay stocks, hay lugares para estoquear, para guardar las cosas en frío, para no perderlas. También si miramos las porciones en los restaurantes, bueno, acá en Buenos Aires he podido mirar algunas mesas y hay demasiado, la porción es demasiado, entonces queda comida en la mesa al final. Entonces ahí también el consumidor no tiene por qué pensar que más es mejor, sobre todo en países donde finalmente la cantidad no es el problema, sino más bien la calidad. Entonces, bueno, hay acciones a lo largo de toda la filial, de toda la cadena de valores que tiene que ir implementándose. Pero también con el primer ejemplo que daba en cuanto a la educación y el derecho, es la sociedad entera que tiene que crear un ecosistema que le permita prosperar al sistema agroalimentario. Si retomo mi ejemplo sobre la educación, en algunos países africanos siempre hay problemas de derecho a acceso a la educación básica, incluso para las nenas, pero también hay que formar doctores en agronomía, ingenieros agrónomos, gente especializada en salud de los suelos en todo el mundo. Y ese también es un campo en el que, si uno mira la inversión pública en esas ciencias, desapareció en muchos países esa inversión, ese presupuesto. Muchos estudiantes prefieren más ir a estudiar finanzas que salud de los suelos, pero no podemos comer acciones de la bolsa. Entonces es importante que haya políticas públicas que estén a la altura para responder a estos desafíos.
Los mercados también tenemos que saber que no van a eliminar el hambre por sí solos. Tiene que haber políticas de protección social que permitan que los grupos más desfavorizados puedan tener ingresos y acceso a una alimentación sana. Hoy, a través de la educación en el mundo, tratamos de hacer que todos los chicos que van a la escuela puedan comer y en algunos países comer gratuitamente una alimentación sana, que es un derecho esencial. Y eso puede integrarse en un desarrollo local y saber que los agricultores locales pueden colaborar con la comida que necesita el colegio. Por supuesto que no lo harán todo el año, pero hay una lógica ahí que empieza a hacerse en las granjas, alrededor de la escuela, y eso incluye todo un espectro de acciones. Y voy a concluir sobre un punto. Se habla mucho de los sistemas alimentarios aquí, pero más allá de eso, nuestra manera de producir bienes agrícolas también responde a nuevos desafíos hoy. La producción de la energía, la bioenergía, los biocarburantes, en los biocombustibles. En los 25 años que vienen, la descarbonización del mundo quiere decir que vamos a ir dejando, que vamos a usar este petróleo solamente para hacer lo esencial del plástico y vamos a reemplazar el carbono que viene de los carburantes fósiles por cadenas de carbono de la biomasa. Y entonces, con la misma cantidad de tierra y la misma cantidad de agua, vamos a tener que alimentar a las personas y hacer avanzar los coches, hacer que los coches funcionen. También capturar carbono en nuestros bosques, en nuestros suelos, para que el planeta pueda seguir siendo habitable. Entonces, el sector alimentario es mucho más complejo, no se limita solamente a poner comida sobre la mesa. Tiene unos desafíos que son muy importantes y en un sectores como el que llamamos la bioeconomía son esenciales para muchos países y sobre todo en América Latina para poder generar un crecimiento económico sustentable además, lo que requiere que conectemos todas estas acciones. Gabriela, tu visión sobre las acciones prioritarias. Bueno, en mi caso lo voy a llevar más al plano también local, que es un poquito el desafío de contrastar un poco las visiones, ¿no? Los enfoques. Si uno evalúa, del 2013 hacia acá, digamos, qué sostenibilidad ha tenido el desarrollo de estas iniciativas de transición agroecológica de los productores familiares, ha habido todo un proceso de institucionalización también de ciertas prácticas al interior de algunos organismos, ¿no? Por ejemplo, pienso concretamente al SENASA, que en su oportunidad, digamos, requería acompañamiento, justamente requerían los productores acompañamiento, porque había que garantizar ciertas condiciones de inocuidad en la producción, ¿no? Ahora, eso no fue fácil, digamos, ese diálogo entre un instituto como SENASA, acostumbrado a diagramar sus políticas públicas vinculadas a la agroexportación, entonces tenía que adaptar y hacer todo un trabajo interno de sensibilización hacia sus gestores, digamos, a los decisores políticos, pero también de profesionalización, también de adaptar ciertas normativas y seguimiento de esos productores vinculados al sector de la agricultura familiar, que tiene sus condicionamientos también, que a veces tiene sus resistencias también. Fue un diálogo difícil en su momento. Yo asistí a algunas mesas, digamos, de diálogo entre distintos actores institucionales y sector productivo. Y eso fue todo un trabajo documentado por trabajar también próxima a algunos agentes del Estado, también empleados de SENASA, que crearon el SENAF, que fue un servicio particular al interior de este organismo, vinculado y orientado a políticas de apoyo a la agricultura familiar o de adaptación de algunas normativas. Hoy tiene una discontinuidad porque justamente, de vuelta, así como los planes en temas de seguridad alimentaria en Argentina tienen esa característica de ser fragmentados, de oscilar también en qué impronta se da según los gobiernos, estos organismos también tienen un impacto directo
en cuanto se les retira o no financiamiento, se valida o no cierta normativa, digamos, vinculada a sectores que son obviamente minoritarios dentro de algunas estrategias de desarrollo de la Argentina. Así que eso para decirlo, digamos, en términos de acciones de tratar de recuperar algún reducto, digamos, desde las universidades, justamente de documentar todos esos avances que se hicieron como acción, digamos, al interior de un análisis más pormenorizado de esas políticas, para que quede registro y no sea un volver a hacer de cero, digamos, si eventualmente en una próxima oleada de apoyo a estos sectores se recurre, digamos, a algún antecedente documentado, porque llevó años de debate y de consensos entre los sectores. Entonces eso me parece como interesante desde las universidades, tratar de tener cierto análisis y documentado, digamos. Después, desde el lado del consumo, por ejemplo, bueno, que es un tema de interés particular en los proyectos de investigación donde intervengo, justamente es una problemática el consumo de productos de la agricultura familiar, me refiero, y de productos comercializados a través de producción agroecológica u orgánica, que también hay disputas ahí de campos, ¿no? La producción orgánica en Argentina está muy vinculada también a la exportación y a otra escala productiva. En cambio, la agroecología está más vinculada a sectores pequeños, de pequeños productores y de abastecimiento y autoconsumo, o sea que ahí también hay disputas ideológicas de cómo certificar esa producción. De hecho, se diferencia bien, así en Argentina como en el mundo, ¿no? Si uno beneficia o no la certificación de tercera parte, en el caso de la producción orgánica, o la certificación participativa, en el caso de la producción agroecológica, como mecanismos de validación de estos sistemas productivos que conviven, como decíamos antes, y que es necesario que también persistan en esa convivencia, digamos, o sea, que uno no opaque o anule a otro, ¿no? Bueno, eso es una acción también necesaria de poder identificar cómo el sector más vulnerable, digamos, en cuanto a desarrollo, que sería la agricultura familiar, cuando se le van los apoyos estatales, cuando tiene dificultades de permanecer desarrollando circuitos cortos de comercialización, circuitos alimentarios alternativos, por la vía de distintos canales que se fueron desarrollando a lo largo de estos años en paralelo a los cambios en las prácticas productivas, que tienen que ver con la venta directa al consumidor, en su momento fue también una política de Estado, la compra pública de productos provenientes del sector de la agricultura familiar, que también esto, bueno, también va oscilando con los apoyos o no, los retiros institucionales. Pero queda un reducto también de las organizaciones sociales que crearon masa crítica, que crearon prácticas que se fueron instalando a través de esos circuitos de comercialización, y de vuelta donde las universidades han tenido un protagonismo interesante para apoyar esas lógicas para estos sectores, esas lógicas, por ejemplo, de comercialización. Yo tuve la ocasión, y de hecho parte de los resultados de la investigación están en el libro que citamos antes, tiene que ver con el seguimiento un poco de una iniciativa de la Universidad Nacional de Quilmes, que bueno, tuvo un fuerte apoyo desde el inicio a ciertos productores del conurbano bonaerense, bueno, de las localidades de Brazzategui, a los que conocen un poco el Gran Buenos Aires. Tuve ocasiones de visitar las asambleas que se hacían entre integrantes de la universidad, que desde proyectos de extensión universitaria iban en apoyo a este sector para generar un sistema de comercialización en red a través de nodos de consumo. Eso hoy persiste, los consumidores, hay una masa de consumidores justamente que van en búsqueda de esos productos, no solamente a través de los bolsones de hortalizas agroecológicas, que fue el sistema, digamos, inicial, que tuvo mucho auge, que tuvo también vaivenes económicos en cuanto en la época de la pandemia, fue un dispositivo, digamos, de venta súper exitoso por las condiciones de vida que nos llevó a estar encerrados, digamos, a tener que aprovisionarnos, abastecernos por internet y demás. O sea que hubo un consumo más exponencial de esos bolsones en la época de la pandemia, que después decayó nuevamente, y el sostenimiento de estas estrategias son las que un poco
generan preocupación muchas veces en las organizaciones y necesidad de estrategias de resolución de esas dificultades. Una de las acciones posibles es justamente fortalecer la red de cooperación entre esas organizaciones, que tiene que ver con empezar a abastecerse por cooperativas que son todas del campo de la economía social, solidaria y popular, digamos, que brindan formas de abastecimiento donde hay comparten ciertos valores, ¿no? Los valores de cierta equidad, de un trabajo cooperativo, de un pago de precio justo por su producción, del acortamiento de la cadena de comercialización. Aparece una figura que es la intermediación solidaria también como mecanismo de también acortamiento de esas cadenas de comercialización. Bueno, tienen un montón de características vinculadas a esas acciones que son supuestamente de apoyo para también alcanzar cierto cambio de escala de estas producciones, digamos, de venta. Muchas gracias, Gabriela. La verdad que tenemos muchos puntos en común, por más que por ahí parezcan dimensiones distintas. Las prioridades están en el sistema educativo, sea empezar por la escuela, a enseñar a alimentarse, sea por la cooperación con la universidad, también como nexo para el desarrollo de estas cooperativas, de la agricultura familiar, el acompañamiento también a las políticas públicas, el apoyo de políticas sociales frente a estas transformaciones también. Y la verdad que, bueno, tenemos muchos puntos en común, cada cual desde su visión local o más internacional. Me alegra saber que podemos, desde el sistema educativo, sea la escuela, sea la universidad, acompañar en esta transformación del sistema agroalimentario para paliar un problema grave, global, que es el de la seguridad alimentaria. Y bueno, como última pregunta, porque me gustaría que por ahí tener alguna pregunta del público también, simplemente cortito les pido a cada uno que me digan su parecer. Bueno, un poquito estuvimos hablando, ¿no? El hecho de la cooperación público-privada, las cooperativas, el rol de la sociedad civil, la escuela, pero me gustaría saber cómo ustedes ven esto también desde el punto de vista de la cooperación internacional, ¿sí? La cooperación internacional, en este caso particular, me interesa ver su visión de la cooperación entre Francia y Argentina, para que estas acciones de cooperación, sí, pero más allá de quizás la parte universitaria o la parte de escuela, sino de la cooperación de los organismos que, por ejemplo, como la FAO o que la universidad misma también puede estar creando, pueden impulsar justamente estas acciones que necesitamos. Cómo la cooperación Francia-Argentina nos ayudaría en este caso para llevar adelante acciones en la agricultura familiar y obviamente a nivel global con los 20 programas que obviamente plantea FAO para esta transformación de los sistemas agroalimentarios. Creo que el caso de Francia y Argentina son muy interesantes. Nos enfrentamos a potencias agrícolas históricas que comparten también algunos valores con respecto a la gastronomía, a la mesa, también una relación con grandes agricultores, grandes grupos industriales, pero también pequeños agricultores. El hecho de saber de dónde viene la comida o ir al mercado son cosas que resultan importantes en los dos países. Y entonces creo que hay como una proximidad intelectual, aunque detrás, por supuesto, puede haber intereses comerciales que pueden ser extremadamente diferentes. Pero justamente ahí es donde el rol de las universidades y de la sociedad civil es importante para encontrar los puntos en común, para intercambiar ideas, no solo entre nosotros, como lo decía, sino también con los otros países. Y lo repito nuevamente, el caso de África, porque el desafío que viene en los próximos 25 años, tanto en lo climático como en lo demográfico, van a estar ahí. Porque creo que es algo de lo que todavía no hablamos del todo, es que en todas partes del mundo están envejeciendo los agricultores. Son cada vez más viejos. El agricultor medio en Argentina promedio tiene 49 años, en Europa 56. Entonces, ¿quiénes van a ser los agricultores del futuro? ¿Y dónde van a estar? Entonces,
Por un lado, hay que darle ganas a los jóvenes en nuestros países de que sean agricultores y que también otros países participen de la seguridad alimentaria mundial. Entonces, compartir ideas, trabajar juntos y llevar a los tomadores de decisiones políticas a que se involucren, porque nos enfrentamos a cosas muy difíciles. Por ejemplo, reformar políticas agrícolas que ya llevan 20 o 30 años instalados, decirle a los agricultores de repente ahora hay que hacer las cosas distintas, es complicado. Los agricultores van a salir a las calles, no van a estar de acuerdo, van a protestar. Entonces todos los países se enfrentan a esto y pasa que hay países que no quieren avanzar solos. Entonces lo importante es que sepamos cuáles son los desafíos comunes. En todos los países tenemos que tener un desarrollo sostenible, una alimentación más sana. Los chicos en el colegio tienen que estar mejor alimentados y no tienen que estar sometidos a todas las publicidades que ven de alimentaciones con demasiado azúcar o demasiadas grasas. Entonces, compartiendo los problemas, pero más que nada compartiendo las soluciones y probando, porque tenemos que hacer pruebas, ver qué es lo que funciona en distintos niveles. Y esto es cierto entre los países, pero también entre las ciudades. Hay muchas acciones que tienen lugar en distintos lugares, en distintos niveles de la gobernanza. París puede intercambiar con Buenos Aires, por ejemplo. Sí, comparto esta necesidad de poder poner en perspectiva las realidades de países tan diferentes, ¿no? Como en algunos puntos en cuanto a la génesis por ahí de inclusión de este tipo de problemáticas. Hablo concretamente del consumo responsable, de la consolidación de los circuitos cortos de comercialización, de que haya una educación del consumidor advertido o militante que pueda sostener estos espacios productivos que son innovadores y que son primero a pequeña escala, pero que hay que verles el potencial también de escalamiento. Bueno, quizás este encuentro entre actores, agentes de los dos países puede llegar también a despertar propuestas de adopción, de adaptación. Esto de los decidores políticos es interesante ver cómo, por suerte, al haber podido transitar un poco de mi recorrido académico en Francia, ver la implicación de las colectividades territoriales, digamos, de los municipios, en la compra justamente a sectores vinculados a la economía social, desde productos alimentarios hasta, productos durables en cuanto a la pintura del edificio del municipio que trataba de apoyar estas iniciativas. Y acá, estábamos un poco lejos, hay mucha desconexión entre los municipios. Hoy por hoy la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está tratando de sostener algunas iniciativas a través del ProHuerta, justamente de todavía asistir a los productores agroecológicos familiares, pero siempre desde las tareas productivas. Todavía no hay, desde el lado del consumo más público, ampliado, digamos, no solo local e individual, un salto de escala, y quizás ver otras experiencias, como por ejemplo las francesas, sería bueno incorporarlas como posibilidades de esto, de la compra pública que aparezca como necesaria para Argentina, vinculada a estos sectores, ¿no? Exacto, sí, le da escala también, ¿no? Digamos, hay muchas ferias, en el caso también de Argentina y Francia, también inspirado de ese lado, que acerca, digamos, reduce esos circuitos de comercialización, pero es cierto que las compras públicas dan una escala al desarrollo de ese tipo de agricultura. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo. Me gustaría, si tenemos alguna pregunta del público, creo que había un micrófono por ahí, puede ser uno inalámbrico que habían dejado cerquita. Si no, ahí, ¿está por ahí? Está ahí. Gracias. Te voy a pedir que te presentes y... Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Sheila Heimenrath. Yo hice mi maestría en estos temas en Flaxo, temas de cambio climático y transición agroalimentaria, tomando Francia como caso de estudio. Entonces tengo una pregunta específica para David. ¿Cómo ves la influencia de los modelizadores franceses, iniciativas como Agrimonde, Agrimonde-Terra, en una manera alternativa de modelizar? Perdón, más despacito. ¿Cómo ves je peux faire la question en français, si tu veux. D'accord. Bueno, te hago en castellano.
¿Cómo ves la influencia de modelizadores franceses en iniciativas como Agrimonde o Agrimonde-Terra que proponen una modelización no basada en principio en temas económicos, sino en términos biofísicos por regiones, hacia iniciativas como la democracia alimentaria, es decir, modelo que toma la agroecología que en otro tipo de modelizaciones no está tan visibilizada, y por el otro lado, eso más específicamente, ¿no?, en términos de modelización. Y después algunos para Gabriela, y bueno, agradeciendo infinitamente por esta oportunidad. Por un lado, varias iniciativas que en Francia son interesantes, por ejemplo, la política agroecológica y agroalimentaria de Montpellier a nivel metropolitano, tomando en cuenta, digamos, como un eje, ¿no?, interesante para avanzar, tanto en términos de agroecología como, digamos, la cuestión de los periurbanos, cómo avanza la urbanización, bueno, ¿no?, esa gestión y que la dimensión metropolitana es específicamente interesante en ese sentido. Y por el otro lado, hablar sobre, digamos, la pata de educación que en Argentina, digamos, Francia tomó como prioridad del INRAE, del Instituto de Agricultura, Alimentación y Ambiente, la agroecología como prioridad científica, mientras que en Argentina, en América Latina, sobre todo en Brasil, es algo que se da en el territorio. En Francia viene como de arriba hacia abajo, mientras que en América Latina de abajo hacia arriba. Y cómo esas dos cuestiones pueden avanzar para esta coexistencia y complementariedad entre modelos, que un ejemplo en Argentina muy relevante en este momento es, por ejemplo, el trabajo de Lucas Garibaldi, que es el co-chair de la plataforma de biodiversidad y que es una gran figura en agroecología y que demuestra, no solamente en agricultura familiar, sino en grandes extensiones, cómo esta transición agroecológica disminuye el impacto ambiental, no disminuye la productividad y reduce los costos para los productores. Entonces, bueno, ese tipo de iniciativas que combinan tecnología con... bueno, disculpen que me excedí con el tiempo. Infinitas gracias por todo. Sí. Perdón. Donc, premièrement, par rapport à la complexité de ce monde, con respecto a la complejidad de este mundo, es muy importante tener análisis cuantitativos, y es por eso que en todo el mundo van a haber gente que hace modelización en todas partes del mundo, es decir, poner números y ecuaciones en los problemas que acabamos de describir. Por un lado, hay modelizaciones que son de tipo biofísico, es decir, que en muchos casos van a llevar juntos van a hacer trabajar juntos a agrónomos, a climatólogos, etcétera, y que van a tener una vista de alguna manera muy contable, ¿no?, de la cantidad de recursos que tenemos, de lo que se puede producir, y si modificamos las cosas así o así, bueno, tendríamos que poder llegar a alimentar a todo el mundo, pero bueno, tenemos que hacer menos de esto, más de aquello. Después hay otro grupo dentro de las modelizaciones que son los economistas. Y esos van a decir, bueno, sí, eso está muy lindo, pero lo que importa en el mundo es el precio. El consumidor va a mirar el precio. Eso es lo que mira también el productor. Entonces, hoy en día, incluso en Francia, van a ver que están esas dos escuelas distintas, y lo que tratamos de hacer desde la FAO es conectar a las dos. No podemos olvidar la realidad biofísica, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del agua. Tenemos que tenerlos en cuenta, es lo que impacta en el clima, etcétera. Pero a los agricultores no les gusta que les digan qué tienen que plantar, cuándo ni dónde hacerlo. A los consumidores tampoco les gusta que les digan que tienen que comer esto y no otra cosa. Lo que conecta a los agricultores con los productores, con los consumidores, es el mercado. En cualquier pueblo, la economía de mercado está encarnada cuando vemos ahí quién está vendiendo las zanahorias, la lechuga, quién mira los precios. Entonces, cuando miramos
el tema de la modelización es importante no olvidarnos de eso. No hay una persona en el mundo que decide quién come y quién produce esto y quién come tal cosa. Hay 1.000 millones de personas hay 8.000 millones de personas que deciden qué comer y 1.000 millones que les permiten comer. Entonces es importante que esas modelizaciones tomen en cuenta eso. No pueden dejar de lado la complejidad. Y hay modelizadores franceses que no conocen la realidad ambiental, económica y social de la Argentina. Entonces hay que tener esas comunidades y hacer esos esfuerzos técnicos. Ya hemos avanzado mucho, pero todavía hay muchos análisis para hacer y cosas para compartir. Bueno, trato de sintetizar muy cortito. Te agradezco la intervención, Sheila. Bueno, claramente si en la cooperación internacional entraría un interés de comparativo, ¿no? de casos de estudio, de cómo funcionan estas dinámicas en una zona metropolitana como Montpellier respecto del AMBA, sería interesante trazar algunas líneas de investigación sobre estos temas. Por supuesto, de manera comparativa siempre es rico ese tipo de análisis. Y de hecho, yo no lo comenté, pero digamos, me parece interesante también apostar a ciertas convocatorias que que podemos acceder, digamos, en términos de comparación desde las universidades, básicamente, ¿no? O sea, pienso en experiencias como el programa de la Prefalc, digamos, del Instituto Francés y demás, que pueden ayudarnos a pensar líneas de acción, de investigación y de transferencia de conocimiento por la vía de esos financiamientos que hoy escasean en la investigación local, digamos, ¿no? Que estamos muy condicionados. Entonces, bueno, por ahí eso sería como una forma, elegante de comentar esta idea de apertura justamente a conocer otras realidades, pero desde una colaboración académica sería interesante en esos términos. Gracias, Gabriela. Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Tenemos estamos menos 2 minutos. Seguramente se han quedado con algunas preguntas y curiosidades. Obviamente los invito, los panelistas se van a estar aquí dando vuelta un ratito, si se quieren acercar. David también habla inglés, entiende castellano, o sea que pueden acercarse a hacerle alguna pregunta adicional que hayan quedado en el tintero. Y bueno, sobre todo espero que esta charla, este diálogo, haya sembrado también en cada uno de ustedes las ganas de participar, de transmitir un poco la importancia de los mensajes y de las acciones que relevamos en este panel, ¿sí? Que sean ustedes también una palabra embajadores, ¿no? de la seguridad alimentaria y de mejora de la nutrición a nivel global y obviamente local desde cada uno desde su lugar. Así que bueno, les agradezco muchísimo, les agradezco a David, a Gabriela por habernos compartido sus ideas y hacia dónde podemos ir mejorando en términos de seguridad alimentaria y nutrición y bueno, les deseo muy buenas tardes.